Reservas para 6 meses. Yo me avergonzaría terminar una gestión y celebrar eso. Bueno, las cuentas fiscales quedan en un estado deplorable y dice el presidente electo Alberto Fernández, algunos celebran que la Argentina tiene reservas para 6 meses. Yo me avergonzaría si dejara a la Argentina así. Roberto Kachanowski, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, Roberto. Bueno, cimientos. Cambiemos dejó cimientos sólidos sobre los que construye la Argentina que viene. Primero lo de los números fiscales son malos. Pero no son tan diferentes a los que recibió Cambiemos. Ajá. Sí, o sea que yo te diría que ahí el problema fue simplemente cómo se financiaba. Eso lo financiaban con emisiones y una serie de cosas, y Cambiemos lo hizo con deuda externa. Sí. El déficit fiscal, estoy hablando. Sí. El déficit que dejaron ellos fue tan horrible como el que les está dejando más. ¿No es menor el déficit que deja esta gestión? Bueno, en realidad depende de cómo lo calcules, ¿no? Hay muchas formas de calcularlo porque hay cosas para sacar. ¿Déficit financiero o no? Si es primario, el financiero. Sí. Pero recordemos que Cambiemos baja el gasto en más o menos 2,5 puntos de Producto Bruto, que eran los subsidios económicos, para tener luz, barato. Sí. Eso estaba en 5 puntos de producto, se gastaba y ahora 2,5. Bueno, no sé cómo estará ahora porque se postergó los años. Claro. Pero eso lo mejoraron. Sí. Después, lo que pasa es que le aumentó el gasto por el lado de los intereses de la deuda. Claro. Y quedaba más o menos equilibrado, pero no están recibiendo nada déficit financiero distinto. Que suma los intereses de la deuda, o sea, hoy es un problema también. Y las reservas, cuando le entregó Cristina Kirchner a Macri, le entregó reservas negativas. O sea, ni siquiera para 6 meses. No había, había que recuperar el saldo negativo. Así que no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Sí. Ninguno de los dos puede hablar. Ahora, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, hace una distinción entre los cimientos que dejó Cambiemos, que él considera que son sólidos, y lo pendiente, que es lo más visible, y se refiere a desempleo, pobreza e inflación. ¿Es válido hacer ese tipo de análisis, hablar de un cimiento macroeconómico cuando no se refleja en esas cuestiones tan importantes como desempleo, pobreza e inflación? Bueno, no sé cuáles son los cimientos a los que él se refiere que dejó mejor. Lo que sí podemos decir es, bueno, sí, bajaron el gasto en subsidios, que antes era más alto, pero después lo aumentaron con los intereses, como te decía antes. Después no hubo grandes cambios desde el punto de vista estructural. ¿Cuáles son esos cambios estructurales que faltan? En materia de nivel de gasto público es prácticamente el mismo que el que se recibió. Cuando sumamos nación, provincias y municipios. Claro. La presión impositiva no varió tanto menos de lo que recibieron. La legislación laboral es la misma. De manera que yo no diría que dejan grandes cimientos. Claro. La obra pública, vamos a decir la obra pública. Bueno, pero la obra pública, esto es como si vos en tu casa está fundida, no tendrá un peso. Entonces tenés una gotera. Vos no vas a sacar un crédito hipotecario para arreglar el techo, porque no tenés cómo pagarlo. Ponés un tacho. Si tenés 2 goteras, ponés 2 tachos. Ahora, si te endeudás, lo más probable es que el agujero se te siga agrandando y además no tengas plata para pagar después la deuda. Claro. Eso es lo que le podemos achacar a Cambiemos. Se pusieron a hacer obras en un momento donde había que haber trabajado por otro lado, ¿no? Que fue, bueno, uno de los argumentos de campaña era la idea de que había una infraestructura, un legado de infraestructura clave para la Argentina de largo plazo por parte de Cambiemos, que no se veía. La gente sufría por el bolsillo, pero el legado estaba en esa infraestructura hundida de alguna manera. Tenés hay más infraestructura, por ejemplo, el Belgrano Norte, por decir algo. O, ya te digo, este año hice más de 20 y pico de viajes al interior del país, de norte a sur, de este a oeste, ¿sí? Y vos ves cambios en ciertos lugares donde tenés autopistas, las rutas están bien señalizadas. Antes iba a Olavarría y no tenías ni marcado el costado de la ruta. Eso es seguridad y es economía, ¿no? Costos logísticos más reducidos, claro. Ahora, bueno, si es un cambio que deja la sólida base, ya es para el debate, es subjetiva la afirmación, ¿no? ¿Te preocupa, Roberto, el tema de la emisión que se conoció en estos días que el Banco Central estaba emitiendo hacia el Tesoro para poder financiar? Está emitiendo
fuerte. La cantidad de moneda en el mercado aumentó en los primeros 22 días de noviembre respecto a los primeros 22 días de octubre un 14%. Es una enormidad. Para una Argentina donde peso que llega al mercado, la gente no quiere los pesos, se lo saca de encima. Vos recibís un peso y en vez de esperar para comprar la lata de atún mañana, salís a comprarla hoy antes de que suba de precio. Te estoqueás, o compras dólares o lo que sea. Sí. Están emitiendo uno para comprar dólares. Porque los exportadores están anticipando la liquidación de exportaciones para no pagar derechos de exportación que seguramente van a aumentar. Eso es para acumular reservas. Sí, a ver, como están obligados a venderle al Banco Central, el Banco Central agarra los dólares y los compra y los tiene que comprar emitiendo. Claro. ¿Eso es una decisión racional y no, positiva? A mi juicio no, pero bueno, son decisiones de política económica. La segunda razón de emisión monetaria es... ¿te acordás de las famosas LELIC? Sí. Bueno, lo que están haciendo es emitir para cancelar. Le dan la plata, emiten pesos, se lo dan a los bancos y sacan de circulación letras de liquidez. Y la tercera causa es para financiar el déficit del Tesoro. Claro. O sea que ahí tenés una expansión monetaria importante. ¿Cuál es el efecto de eso, no? Vas a tener un impacto inflacionario importante. Y aunque hay recesión, va a haber impacto inflacionario por la emisión. Sí. Acordate de cuando estuvimos en hiperinflación en el año 89, vos tenías la economía sin actividad parada. Y los precios subiendo todo el tiempo. En realidad no es que los precios subían, es que la moneda se deprecia. Claro. Entonces, y la velocidad de circulación aumenta. Sí, la gente se saca los pesos de encima. Ahora, si vos a esos pesos que la gente no quiere le tirás más pesos al mercado, menos vale para comprar. Y si al mismo tiempo la gente no produce, entonces tenés menos mercaderías en el mercado, más pesos circulando y menos pesos que la gente quiere que circulan más rápido. Claro. Entonces, claro, te estalla el nivel de precios que en realidad lo que te estalla es el poder de compra de la moneda. Claro. Depreciaste la moneda. Ahora, Roberto, el Marco Labaña, que será el futuro director del INDEC, sostuvo ayer que calculaba la inflación del año que viene en 40%, porque que sería menor la que la de este año, ¿no? Entonces, ¿por qué ese cálculo? ¿A qué se debe esa expectativa? No sé de dónde sale el número ese. Lo que sí me permitiría sugerirle, con todo respeto, al nuevo titular del INDEC, va a ser el nuevo titular del INDEC. Él no tiene que hacer pronósticos. Como titular del INDEC no tiene que hacer pronósticos. Claro. Eso que lo deje a los economistas que nos equivocamos como los encuestadores. Claro, pero los pronósticos, un director del INDEC tiene que ser un tipo aséptico que tiene que dar los números que salen y nada más. No tiene que decir cuánto va a ser la inflación. Claro, ¿sí? Claro, a partir de ahora su opinión vale de otra manera. Su opinión es como si Todesca se pusiera a hablar de cuánto va a ser la inflación. Él tiene que dar el número que sale, no más que eso, ¿no es cierto? Porque si no empiezas a dudar, ¿esto es así o no es así? O lo acomodo para que... Claro. ¿Sí? Entonces, por eso es una sugerencia. Sí, no, entiendo, es razonable la sugerencia. Roberto, de las afirmaciones no se conoce todavía el plan económico, ni siquiera se conoce el nombre del ministro de Economía o de Hacienda del futuro gobierno. De las afirmaciones que va advirtiendo poco a poco, gradualmente, Alberto Fernández en distintos escenarios en relación a los temas económicos, ¿cuáles son las que te preocupan más? ¿De los temas o de lo que está proponiendo? No, sí, de los temas que va tocando Alberto Fernández en sus distintas afirmaciones, por ejemplo, en relación a esta idea de que algunos tienen que recibir y otros tienen que resignar, y el rol clave del campo, como, bueno, las retenciones, como la tabla de salvación de la Argentina, por lo menos en la urgencia. Hoy, bueno, no escuché el audio, no teníamos en el piso, pero lo vi antes, cuando estaba en el estudio. Dijo algo que me llamó profundamente la atención. Para que tengamos una idea, a ver si están entendiendo lo que pasa en el mundo. A ver. Dijo, no vamos a importar bicicletas de Corea. No sé si lo leíste, si lo viste. Como diciendo, mira, Corea nos va a fundir porque están todos muertos de hambre. Corea tiene un ingreso per cápita de $31.000 por habitante y nosotros de 11.000. En todo caso, los coreanos, es decir, de los sudacas no queremos nada. Eso te muestra que se quedaron con el discurso de los 70, cuando Argentina tenía un ingreso per cápita mayor. Entonces, si me está diciendo eso, quiere decir que no están entendiendo cuál es el problema. Porque no están viendo el mundo. Todos los países que ellos señalan crecieron.
como diciendo, no, que no venga nadie de allá. Esos países crecieron, nosotros estamos haciendo. Ahora, ¿no lo está planteando en términos de una política proteccionista en relación a la industria argentina y no estar exportando, Pero Corea importando? produce unos autos fantásticos, bueno, no voy a decir la marca, iba a decir la marca, justo, ¿viste? Pero muy buenos autos te está haciendo. Corea invirtió en conocimiento. Esta gente, me parece que desconoce lo que hizo Corea. Estoy hablando de Corea del Sur, obviamente. Pero más allá de eso, vamos a ponerlo de esta forma. A mí lo que más me preocupa es que estén diciendo vamos a emitir, pues ya lo dijeron varios, Sí, sí. para ponerle plata en el bolsillo de la gente. La gente, vos no tenés que dar billetes, porque la gente no come billetes. Vos lo que tenés que darle a la gente son más bienes y servicios, Ajá. productos, producción. Sí, ¿sí? sí. Y eso no se logra emitiendo moneda. Ajá. ¿Sí? Se logra bajando la carga impositiva, se logra reformando el sistema financiero, o mejor dicho, todo el sistema del Banco Central, que está generando estas tasas de interés tan altas, con una reforma laboral, en fin, y con seguridad jurídica. Entonces, lo que me está pronosticando es, me atrevo a plantear muy claramente, cuando llegue Alberto Fernández va a tener que decidir entre dos cosas. O hace el primer default, que es no cumplir las promesas que él dijo que iba a hacer en la campaña, o nos tira de cabeza una hiperinflación. O sea, vas a estar en ese número, en esa cosa binaria. No hay una tercera opción No más. hay una tercera opción. Ajá. Puede ser que transitoriamente y de casualidad te dure un par de meses. Pero default o reperfilamiento, que son dos cosas No, distintas. Estoy hablando de hiperinflación. Sí. O una mega inflación muy alta. Pues van a emitir para financiar aumentos de gasto público, jubilaciones, sueldos, etcétera, de la administración pública. Esa plata va a ser un impacto inflacionario fenomenal y la gente va a terminar perdiendo mucho más. Eso es lo que más me preocupa, que todavía no entendieron que la Argentina no tiene moneda. ¿Sabes cuál es la inflación acumulada desde 1935 que se creó el Banco Central hasta ahora? No, ¿cuál es? 257.000 billones % de inflación. ¿Sí? ¿Te entra en la cabeza ese número? No, imposible No. de concebir ese Bueno, número. ¿eso Sí. qué te quiere destruir? El peso de moneda nacional, el peso de la 1888, el peso argentino, el austral y que está agonizando. ¿Eso qué quiere decir? Que Argentina no tiene moneda. Y pretenden emitir moneda como si fuese en dólares. Entonces están desconectados de la realidad porque la Argentina no tiene moneda. ¿Y cuál es el camino entonces, Roberto, para salir de esas dos, de esos dos destinos que son condenas, ¿no? O la hiperinflación o el default. No, el default descontalo también, ese seguro. Pero default no quiere decir, descontalo porque no va a poder manejar el Argentina reperfilamiento no de puede la pagar, deuda. no está en condiciones de pagarlo. No vas a poder pagar. Pero no puede reprogramar los No, a vencimientos. ver, vos tenés dos cosas cuando hablas de la deuda pública. El capital Sí, y los intereses. sí, Normalmente los países lo que hacen es pagar los intereses claro. y el capital hacen lo que llaman el rollover, o sea, lo renuevan. Sí. Tomo deuda y vuelvo a pagarlo y más o menos lo mantengo. Pero los intereses los tenés que pagar porque si no, no Sí. lo acumulás. Para poder pagar los intereses tenés que tener lo que se llama el superávit primario, ¿sí? O sea, el Sí. superávit fiscal sin incluir los intereses. Claro. Y Argentina no tiene ese superávit, tiene que tener un superávit fiscal. En este momento tendría que remontar 5 puntos de producto, que te estoy hablando de 20.000 millones de dólares más o menos. No, estás lejísimo de esa Y no posibilidad. se da ni por Sí, casualidad, sí. entonces, tachalo, eso, ponerle doble, ¿cómo era en el PRODE? Era doble, no me acuerdo. Sí, no me bueno, acuerdo, sí, Pero sí. bueno, algo Sí. así. Así que eso olvídate. O sea, vas a un problema de la deuda. El tema es ver cómo lo hacen. Pero no puede sentarse ante el FMI con esta idea de Martín Guzmán, uno de los nombres que suena para ministro de Economía, esta idea de, bueno, espérennos hasta que crezcamos durante un tiempo razonable y con las divisas que entren por ese crecimiento y las exportaciones que aumenten, empezamos a cumplir con nuestras obligaciones. ¿Eso es un argumento insostenible ante el FMI o los acreedores privados? Un mágico como el de Cambiemos. ¿Por qué vamos a crecer? Porque si vos te podés sentar ante el fondo, ¿por qué no van a aceptar los 11.500 millones de dólares o lo que queda de desembolsos? Porque el fondo no te va a decir, bueno, ok, yo te espero, pero ¿qué vas a hacer? ¿Tenés que hacer la reforma laboral? ¿La vas a hacer? ¿Tenés que hacer la reforma del Estado? ¿La vas a hacer? ¿Vas a reformar el sistema tributario? Y la coalición gobernante nueva Sí. es algo totalmente heterogéneo, no es homogéneo. Vos tenés
pensamientos como el de Pino Solana, pasando por Victoria Donda, por la Cámpora, por Nielsen. Sí, los gobernadores. Es una cosa que no es algo compacto. ¿Quién te va a aprobar eso? Entonces, el problema de la deuda va a ser un problema. Yo te diría que es casi 99,9% de probabilidad de que tengas un default, o como quieras llamarlo, porque no vas a poder pagar los intereses. Y si no pagás, no vas a poder renovar. ¿Con qué se paga si no hay exportaciones, si no hay divisas, reservas? Tenés que generar superávit fiscal. Claro. Y eso es, los ingresos tienen que superar a los egresos. Ahora, ¿cómo haces? Claro. O bajás el gasto, y si no, el gasto no lo bajo, bueno, entonces las opciones que tenés son aumento de impuestos. ¿Quién está en capacidad de pagar más Las impuestos? retenciones. Sí, bueno, pero eso te va a agregar un punto de producto. A ver, si aumentaran al 35%, como se habían dejado en diciembre de 2015. Aumentas, suponete, soja, Sí. maíz, trigo, suponete que le pones de nuevo a la minería, Sí. bienes personales que nunca aportó gran cosa, suponete todo Sí. eso. Eso te dará un punto y monedas de producto. Te faltan 5, o sea, Claro. no llegás. La otra opción es mercado interno. Colocar deuda en el mercado interno, Sí. que es lo que estuvo haciendo Las Cambiemos. LELIQ, Las por LELIQ, ejemplo. o sea que Sí. volvés al mismo problema. Sí. La otra opción es ir al mercado financiero internacional, Que está tenés la puerta cerrada. Sí. La otra opción es emitir moneda. Por eso te estoy diciendo Qué delicado. que las dos opciones que tenés, que va a tener es, o defaulteo las promesas que hice y empiezo a trabajar sobre el gasto público, o tiro a la Argentina a un proceso inflacionario agudo. Ahora, es muy dramático lo que señalas. Es como una encerrona de la que no se puede salir. Pero no es culpa de... A ver, Cambiemos hizo lo mismo que hizo décadas de gobiernos que hicieron lo mismo. Lo que pasa es que hoy la situación se agravó más, porque por ejemplo en la década del 80 el gasto público, lo que se llama gasto público consolidado, sumando todo el gasto de la nación, las provincias y los municipios, que es lo que pagás de tu bolsillo, porque pagás ¿La mayoría de salarios o qué es la mayoría? No, por eso, sí, bueno, la masa salarial tiene un peso muy importante. Sí. Y ayuda social. Todo lo que es ayuda social, pero eso es la nación. Sí. Pero después tenés las provincias y los municipios, que gastan básicamente en sueldos. Pero bueno, vos tenés eso. Sí. Entonces, ese gasto representaba el 30% del Producto Bruto en la década del 80 y del 90. En el 80, vos fijate que ahora es el 47%, son 17 puntos más. Muy bien. Sí. Eso lo llevaste hasta ese lugar porque tuviste la soja en $600 que te permitía financiar con impuestos. Cuando se te cayó el ingreso, sí, y tenés ahora que no bajar el está. gasto. Que ahora no Y está. ahora nadie quiere bajarlo. Ahora, en la década del 80, siendo el 30% del gasto del Producto Bruto, perdón, vos caíste en mega inflación, hiperinflación, confiscación de depósitos como fue ¿cómo se llama? El plan Bonex. No pudiste financiar ni siquiera 30% del Producto Bruto. Querés financiar 47% de gasto del Producto Bruto. Sí, es imposible. Esto es como en tu casa. Sí, vos venías ganando muy bien, te bajó el ingreso. No y tocaste entonces ninguno, no se baja el gasto. Claro. ¿Qué haces? Bueno, una situación muy delicada realmente, Roberto. Pero por supuesto. Expuesta de esta manera, ¿no? Por eso estoy preocupado, porque veo que dicen, vamos a sentar una mesa, todos a debatir. Pero ya tenés que venir con un plan. Estos números los conocemos todos los economistas. No nos engañemos, o sea, es lo mismo que Cambiemos. Cambiemos no es que llegó y se encontró con algo que no conocía. Puede ser alguna cosa. Todos sabíamos cómo era la situación. Sí, sí, Lo que pasa es que están todos subestimando el problema o no queriendo hacerse cargo. Bueno, la gestión de Cambiemos que de alguna manera sobreestimó sus capacidades para dominar la crisis y ahora el problema que hay es que se subestima el problema. Yo creo que se subestima el problema o no se lo quiere enfrentar. O no se lo quiere enfrentar. Bien, muchísimas gracias Roberto Gracias por Kachanowski invitarme. por este análisis que nos ha dejado pensando e inquietos. Vamos a escuchar ahora las palabras de Mauricio